si fue Felipe V hace 300 años el que, con los decretos de nueva planta, nos quitó, en este caso, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho civil, va a ser gracioso que 300 años después sea Felipe VI, el que viene después, el que probablemente acabe teniendo que devolvernos esos decretos, ¿no? Entonces, a mí es casi me resulta cómico. En la historia a veces tiene estas cosas. Pero intento posicionarme porque 300 años son mucho tiempo y hay un cambio bastante radical desde el punto de vista social, político y jurídico. O sea, ahora mismo hay una corriente, de alguna forma, entre los estados, que no acabamos de asumirlo porque hay un nacionalismo todavía muy vigente, y es el de un derecho europeo unificado. Si establecemos un derecho europeo unificado, y esa es la concentración a la que se tiende o a la que se pretende tender en Europa, claro, que hayan diversidad de derechos civiles en los diferentes países es raro, que dentro de un propio país hayan diferentes derechos civiles en sus autonomías también es raro, lo cual no quiere decir que la recuperación del derecho civil valenciano sea un error, más bien todo lo contrario. Pero yo lo veo más como una recuperación, y ahí sí, con un valor histórico, es el primer derecho civil que sale del derecho romano en toda Europa, creo que eso es un valor importante de recuperación, igual que tenemos un Tribunal de las Aguas y está vigente, pero sí que ha perdido esa vigencia. Creo que también hay un error de base, de un fallo histórico, y es que cuando se hizo la Constitución, nuestro derecho civil no estaba vigente. Por eso hablamos de recuperación. Y es un concepto importante. La Constitución dice que el Estado es quien tiene la potestad del derecho civil y que no había límite o no había perjuicio de que se activaran, reactivaran o se convalidaran los derechos civiles autonómicos que fueran vigentes en ese momento. Lo que pasa es que el valenciano en ese momento no estaba vigente.